Ok, lo primero que hicieras una presentación, que nos dijeras quién eres. Bueno, soy Gerardo Trecoluna, nacido en Acámbaro, Guanajuato, el 17 de febrero de 1968. Pues el teatro me cayó un poco de sorpresa. De pronto me vi decidiendo dedicar a la actuación y al teatro mi vida hace casi como 30 años. Y bueno, pues he trabajado básicamente en los escenarios teatrales. Ahora me dedico un poco más a la televisión y intento hacer algo de cine. Y también, bueno, he hecho como una parte de mi vida la he dedicado como también a la pedagogía, que también me llegó, más que yo escogerla, de pronto me llegó y estructuré cosas como a nivel pedagógico, como para ofrecer, compartir como mis procesos como actor, con otros actores. Pues básicamente eso es lo que he hecho en la vida. ¿Cuáles han sido los montajes unipersonales que has creado? Primero fue Autoconfesión, a partir de un laboratorio con Rubén Ortiz, que se llamó Gomer, Caracol Exploratorio. Estuvimos investigando cosas y de ahí surgió este asunto de esa autoconfesión, que en un principio no tenía texto y luego tuvo texto. Es un texto de Peter Handke. Después hice Tom Paine, que es un texto de Guilino, producido por Silvia Eugenia y Eugenio Derbez, dirigido por Alberto Villarreal. Después hice La vida muda, que es una creación mía, conjuntamente con Rubén Ortiz y Alain Carriou, que tuvo también un giro y otras temporadas. Después de eso, yo pensé que nada más iban a hacer esos tres. Y después tuve como un rato de alejamiento de los escenarios y escribí una reflexión sobre esa especie como de depresión escénica que se tituló Circo, y que también estuve trabajando en la parte cinematográfica. Es una mezcla de escena y cine. En la parte cinematográfica estuve trabajando con Gary de Risk y en la escena con Rubén Ortiz, una vez más, y Alain Carriou también en todo el asunto visual del espacio escénico y videos. Okay. ¿Y por qué elegiste este formato escénico con estos montajes? Fíjate que el primer trabajo estudiantil que hice con Hablamos Eransky, como ejercicio, digamos, era un ejercicio que él pone en sus primeros años de trabajo. Es un monólogo de Sabina Berman que se llama Esta no es una obra de teatro, y es una manera en como él genera un entrenamiento para el actor, en la medida en que le va generando, le va sensibilizando la imaginación, va exteriorizándole la imaginación, va observando su propia observación, ubicando, desarrollando su diálogo interno, etcétera, etcétera. Y es un trabajo que a mí me movió mucho y me marcó. Luego, bueno, empezamos a hacer teatro. Y hubo un momento en mi vida en donde yo he tenido varios momentos en donde yo digo, ya, voy a dejar el teatro. Nunca lo pude hacer. No siempre es así. Pero uno de esos momentos fue que yo estaba un poco cansado, como de ver lo que veía. No me gustaba nada de lo que veía. Yo era muy crítico y tenaz. Y entonces no me gustaba nada de lo que veía. Me parecía como que siempre le faltaba algo. Y en los montajes en los que yo estaba, como que sentía que no terminaba de suceder lo que a mí me gustaría que sucediera. Y entonces en un momento de esos
críticos, en donde yo vociferaba el teatro mexicano a sus alrededores. De pronto dije, bueno, a mí mismo me dije, si no te gusta lo que ves, si no te termina de satisfacer lo que haces con otras gentes, ¿por qué no haces el teatro que quieres ver? ¿No? Y entonces eso me colocó en un momento como de decisión en qué fácil es criticar y qué fácil es decir que no te gusta y cómo debería ser, pero pues a ver, hazlo. Y eso me empezó a empujar como a una mecánica de trabajo para conmigo mismo, muy determinada y muy incisiva, digamos. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2000, más o menos como en 2000 empezó todo este asunto. Y digo, y estaba terminando una obra que estaba terminando Becket del Dolor de Dios, que fue una obra en donde la exigencia fue mayúscula y es de esas obras que se me quedaron en mi corazón fuertemente. Sin embargo, yo como que, digo, Becket finalmente no tuvo la larga vida que pudo haber tenido, porque pues grupalmente es difícil mantener una obra con ese tipo de exigencia. Y entonces eso me llevó como hacia, pues a ver, voy yo. Y entonces Rubén Ortiz un día me habló y me dijo que quería hacer un laboratorio e investigar como sobre las potencialidades del actor sin llegar a un objetivo escénico, o sea, teatral, en el sentido de vender una obra, ¿no? Sino simplemente hacer cosas para nosotros. Cosa que me llamó mucho la atención. Entré con él, yo y varias gentes más. Y de pronto comencé a desarrollar yo una investigación en partituras de movimiento respecto a mi propia historia de vida. Y a partir de ahí empecé a pensar en este asunto como del actor como un documento en sí mismo, ¿no? Hagas lo que hagas, pero también dirigirlo como más precisamente a decir, a ver, pues de qué puedo hablar con mayor sinceridad, mayor conocimiento que de mí mismo, ¿no? Y a partir de eso, cómo otros pueden identificarse con eso, ¿no? Y entonces eso al empezar a hacer esta partitura de movimiento y de escritura y esto, encontré también un libro que se llama Mapas para el Éxtasis, de Gabriel Roth, que cayó en mis manos por una serie de rebotes y que un día yo estaba en la noche sin saber qué hacer, lo agarré y empecé a leerlo y me dio mucho sentido. Y es justamente, ella le llama como guía de una chamana urbana, le llama. Y entonces justamente es una relación histórica en donde te va poniendo ciertos ejercicios, histórica de tu propia vida, y te va poniendo ciertos ejercicios como para recapitular y como para expresar. ¿Pero como ejercicio escénico o nada que ver? No, ella lo usa como, bueno, ella era bailarina y a partir de una bronca que tuvo una rodilla, empezó a desarrollar todo este asunto. Pero ella lo realiza más como un asunto terapéutico. Pero yo lo dirigí justamente hacia esa, porque me dio absolutamente mucho sentido. Y a partir de esa relación fue que empecé a construir Autoconfesión. Y entonces, por alguna razón, que ahí sí no te podré responder, yo me clavé en que yo iba a hacer una trilogía de solos, pensando en justamente realizar 3 solos con 3 estilísticas completamente distintas y con 3 principios técnicos completamente diferentes, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer Autoconfesión. Luego me llegó Tom Paine, que me pareció justo otra vía completamente distinta, partiendo de un texto específico, una dirección, una producción que se dedicaba al asunto, y La vida muda, que
también partimos como de una estilística completamente diferente. Y después se vino la necesidad de circo. Entonces, realmente una de las premisas de hacer unipersonales es pensar que el conflicto no inicia con el otro, sino inicia en el pequeño teatro interior que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí ya una presencia genera atracción o espejo en la medida en que muestra su conflicto. Y yo creo que justamente el teatro, pues de eso se trata, ¿no? De que uno va a ver a los que están ahí arriba en los problemas en los que están, y en la medida en que el que está ahí arriba lo muestra, pues se vuelve interesante. Además de actuar, ¿qué otros roles de creación asumes cuando montas un unipersonal? Pues depende, varía mucho, depende de la necesidad del proyecto y de mi propia necesidad. En Autoconfesión, yo llevé como el rol de la creación del asunto. Rubén, él dice que él no me dirige, sino que él se maneja conmigo como una especie de corrector de estilo. Yo genero como mis ideas, la necesidad, la visión del montaje. En la Autoconfesión diseñé el espacio incluso. En La Vida Muda escribí el texto, también generé como la idea estilística del asunto, además de actuar. En Tom Paine fui más actor, ¿no? O sea, me dediqué más a la actuación, aunque siempre en esos procesos para mí es muy importante tener siempre una abierta discusión con las decisiones que se van tomando, en dirección, en vestuario, en todo. En circo, pues armé como escribí el texto, armé como el concepto del dispositivo, pero pues luego tuve que ir soltando muchas cosas, por ejemplo, toda la parte cinematográfica, pues sí tuve que ir soltando, así de, pues a ver, pues órale, muávanle, ¿no? Y afortunadamente ahí Yaride se puso al frente del asunto y pudimos lograr. Yaride y Catatonia que entró también a acompañarnos a producir, pero creo que depende mucho de la necesidad de lo que quiero hacer, y eso pues te va guiando en qué rubros meterte, ¿no? Pero pues sí, es escrito, dirijo de alguna manera, aunque siempre trato de tener un director escénico, en este caso con Rubén he trabajado mucho, pero de alguna manera la concepción de los proyectos propios, siempre termino estando como a la cabeza de las decisiones finales, ¿no? Con las orejas bien abiertas para escuchar y no cerrarte más de lo que tú dices y ya. Y bueno, ¿en qué otros creativos te apoyas durante el proceso de montaje? Pues también varía muchísimo. Fíjate que yo siempre lo que pienso es que cuando tú tomas una decisión estilística, por ejemplo, en el caso de La Vida Muda, digo, a ver, pues quiero trabajar con clown, porque me parece que el estado de actoralidad o de estilística del clown pues es el punto más cercano a la inocencia, y a partir de ahí es que se puede hablar de un tema como la muerte, ¿no? Entonces tomo como esas decisiones tonales, ¿no? Digamos, y a partir de ahí empiezo a saber qué necesito. En este caso, pues evidentemente alguien que sepa de clown,
y no yo nada más ahí tratar de hacer un payasito, porque pues no, necesitas entrarle al asunto. Y entonces cada proceso de esa manera se vuelve para mí como una especie de diplomado, ¿no? En donde yo digo, pues necesito trabajar con la voz, y entonces pues en la autocomisión, por ejemplo, que entramos fuerte al asunto vocal, hemos seguido con ese proceso con Indira Pensado, encontrar una gran maestra y una gran compañera y una gran amiga, y entonces se vuelven como diplomados, o necesito meterle al asunto musical o percusivo, pues, porque quiero desarrollar tal escena, pues a ver, búscate quién va a trabajar contigo sobre eso, o necesito ¿cómo se llama? Mucho arte visual, porque quiero videos, ¿no? En la vida muda había mucho, el trabajo de Carrillo fue fundamental plásticamente, ¿no? De hecho, él justo hace poquito me pidió un video de la vida muda para un proyecto de beca que voy a meter, y justamente, por ejemplo, toda la segunda parte de la vida muda era básicamente el trabajo de Carrillo, y yo como presencia acompañaba y me volvía parte de la plástica del trabajo de Carrillo, ¿no? Y entender eso y ubicar que si estás proyectando en este objeto que se está moviendo de tal manera, yo como me tengo que mover en relación a ese objeto, no yo como protagonista, sino yo como para darle foco a todo esto. Terminamos haciendo un taller que desarrollamos poco, en realidad solamente lo vimos creo que un par de veces, Alain Carrillo y yo, que se llamó El actor y la materia. Porque él me decía, es que muy pocos actores entienden que los objetos no se manejan como uno quiere, sino es un diálogo también, ¿no? O sea, ¿cómo manejas una red? ¿Cómo manejas un acrílico? ¿Cómo manejas un vaso? Ese vaso no es un vaso nomás, es ese vaso que te ponen y que tiene ciertas texturas y cierta cosa. Y relacionarte con los objetos, con lo matérico desde ese lugar de diálogo, de saber también qué la materia te dice, es todo un tema. Entonces, los creativos pues son variados. En autoconversión trabajé con percusionistas, trabajé con el asunto vocal, trabajé con gente del movimiento, trabajé con dramaturgos. De hecho, Luis Mario Moncada fue el que me dio el texto de Hanke, y a partir de ahí fue que cuando yo le dije a Rubén, ya sé que le vamos a poner a nuestras partituras, le vamos a poner autoacusación, lo tenían así, esa es una mamada. Qué hueva, Hanke. Yo, pues es que esto es lo que jala, porque justamente nos daba un asunto musical que requería que generar una textualidad distinta era como muy difícil para las partituras, pero en cambio generar yo no sé qué, yo esto, otro, yo aquello, nos generaba un latín muy interesante. Y así entonces en cada proyecto me armo como mi escuela, mi pequeño diplomado, y le entro a ponerme a disposición de los creativos también. No tanto al revés, ¿no? Muchas veces uno piensa que necesito que hagas eso, ¿no? Necesito que me enseñes cómo hacer eso. ¿A qué elementos autorreferenciales o autobiográficos acudes en tus unipersonales? Pues a todos. De entrada, como te repito, yo creo que un cuerpo en escena es una biografía. ¿Y qué biografía? Pues esa. Por lo tanto, es un documento. Ya. Así te pongas la máscara de Hamlet o de Otelo o de quien quieras, pues eres tú haciendo eso, ¿no? Entonces, la posibilidad de observación que uno pueda tener
en relación a la ficción que se plantea, lo que sucede con esta máscara es que transparenta lo importante del humano. Y creo que ese es un ejercicio para mí importante. Por lo tanto, yo creo que uno debe de recurrir a su biografía al máximo, a su biografía emocional, a su biografía anecdótica, a su biografía fisiológica, biológica, emocional, psicológica. Pablo Morales, un maestro que tuve de biopsicosíntesis, justamente planteaba eso. Hoy, así como estamos, cada uno de nosotros somos la síntesis de nuestra historia, ¿no? Y por eso estamos aquí hablando de esto, y por eso estamos sentados como estamos sentados, y por eso están pasando los pensamientos que están pasando por nosotros. Entonces, gracias a ese pasado estamos aquí, ¿no? Y gracias a ese pasado yo puedo ser esta presencia que soy, ¿no? Aunque me pueda yo desidentificar de ese pasado no me rige a mí, yo sigo tomando decisiones, y entonces me construyo en lo que todavía no pasa, en lo que todavía no sucede. Ahí es donde hay una posibilidad de existir, pero finalmente todo lo que hemos hecho pues, nos tiene como nos tiene, y por eso miramos como miramos y hablamos con las palabras que escogemos. Entonces, los materiales como biográficos y ¿cómo me decías? Autorreferenciales, pues están siempre, ¿no? A veces más difuminados y otras veces más explícitos. Esa es la única diferencia. Explícitamente, creo que la vida muda, hablo de mi padre, ¿no? Y hago un personaje arquetípico de alguna manera de la esencia de mi papá, en ese clown siriaco. En el circo hablo de mi historia como actor, absolutamente directamente. Entonces, esos dos creo que son autorreferenciables muy evidentemente. Tom Paine pues, era una autorreferencia a partir de un personaje, ¿no? Y Autoconfesión era una autorreferencia media, porque realmente yo construí toda mi partitura a partir de autorreferencias claras para mí, pero para el espectador eran subjetivas, ¿no? Y el texto pues, lo escribió un austriaco. Solamente le quitamos, por ejemplo, cosas, referencias, por ejemplo, de guerra. Que igual en contexto tampoco son como tan fáciles de... Exacto, pues ahí sí, si yo digo, yo crucé el campo de guerra cuando no sé, pues eso lo hizo Hanke, no lo hice yo. Entonces hay ese tipo de cosas fueron las que podamos del texto para que pudiera ser mucho más cercano. Sí. Okay. Bueno, esta pregunta ya la contestaste un poco con las otras, pero de todas maneras te voy a preguntar, ¿cómo es el proceso de creación? ¿Partes de una idea, de un texto, de un recuerdo, o el texto se genera durante el montaje, o ya existe un texto antes de montar? Sí, pues otra vez, sí. La necesidad es lo que rige todo. Yo justamente es lo que uno de mis planteamientos, por ejemplo ahora con lo de circo que provocó tal polaridad de reacciones, y para la gente, había gente que decía que eso no era teatro, decía que limitante manera de pensar, ¿no? O otros que decían, es que cómo es posible que propongan teatro sin actores. Y decían, bueno, pues en circo hay actores, aparecen bastantes presencias, ¿no? Que no lo veas porque estás pensando en el que no está, es otra cosa. Pero incluso aunque
hubiéramos sido más radicales y no hubiera salido nadie, ni siquiera yo pasando por ahí. A mí eso no me parece lo importante, o sea, me parece que no estamos planteando que ahora el teatro se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Sino es la resolución objetiva y estilística que tuvimos para transmitir una necesidad, una sustancia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para la escena y para cualquier trabajo creativo es ubicar cuál es la sustancia que quieres transmitir. Y entonces ya verás si la transmites a través de una mesa o de un espejo o de un tubo o de una mezcla de cosas o de mucha música o muchas imágenes o mucho texto, pero yo creo que el principio creativo debe estar regido no por la productividad de hacer un objeto teatral, ¿no? Sí, porque eso pues cualquiera lo puede hacer. O sea, yo creo que tenemos la capacidad para montar un Shakespeare cualquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿para qué chingados montas un Shakespeare? Ese es el punto, ¿no? O sea, si montas un Shakespeare porque es el año de Shakespeare y hay presupuesto para que montes Shakespeare, pues bueno, eso es producto. Ajá. En una de esas puede tener un sentido humano lo suficientemente profundo como para que se vuelva catártico y relacionado con lo humano, con el corazón de lo humano. Pero yo creo que es más importante pensar en qué es lo que quiero, por dónde quiero sacar esta sustancia y después armarle el dispositivo y el medio para que salga, ¿no? Si yo decía, pues, yo, si es expandido, si es constreñido, si a mí me va, pues yo lo hago. No tengo, yo en ese sentido no tengo límite ni estilística coartada, ¿no? Yo muchas veces digo, uno de los momentos catárticos más fuertes que yo he tenido en mi trabajo como actor fue en una producción con Televisa, haciendo Francisco Madero. La última escena que yo filmé, sucedió una cosa que yo pocas veces en mi vida he vivido, ¿no? Y cuando tú pensarías que en una producción de Televisa, dentro de nuestros parámetros cerrados y coartados por las suposiciones, iba a suceder algo así, ¿no? Y esto lo hice hace, no sé, 6, 7 años. Sí, pues en las fiestas de exacto. Y hoy en día me sigo encontrando gente de sonido, de cámaras o de asistentes de dirección en otros trabajos y se me acercan diciéndome, señor Madero, ¿cómo está usted? ¿Qué onda? Porque nos marcó a todos, nos marcó, ¿no? Las maquillistas. Entonces, yo creo que lo más importante, más que el producto, es lo humano del asunto. Ok. En tu caso, ¿qué factores influyen al momento de decidir ser el único actor de una obra? ¿Qué factores influyen al momento de decidir ser el único actor? ¿Qué factores influyen? A ver si entiendo la pregunta. Pues, digo, de entrada, que no tienes para dónde voltear. O sea, ahí sí no hay de que se me olvidó el texto y a ver, sácame del hoyo. No hay. Estás completamente encuerado y tienes que asumirlo, ¿no? Se te ve la duda, se te ve el miedo, se te ve la vanidad, se te ve todo. No hay manera de protegerlo.
el conflicto interno es brutal. O sea, sí es como salir al escenario solo, sí es como dar un salto al vacío, ¿no? O sea, sí es como, ahora sí que ponerte en las manos del Señor. Sí, no hay más. Entonces, la observación que tienes de ti mismo y de tus acciones y de tus pensamientos y de tus emociones y de toda tu percepción, pues es al máximo, porque son tus ojos en relación a todos los ojos que estén ahí mirándote, ¿no? Entonces eso se multiplica de una manera, pues es muy emocionante, la verdad que es muy emocionante. Yo me imagino que un torero debe de sentir algo similar, aunque yo nunca me pondría frente a un toro, pero esta sensación de vértigo, de saber que no hay vuelta para atrás, de sentir la fuerza de la gente, ¿no? Sí, es muy especial. Y te lleva, por ejemplo, esta cosa de cómo le hago y que tú tienes que resolverte una función muy particular. Bueno, en autoformación hubo muchas funciones muy particulares, pero como muy reunidas de la gente. Hubo silencios. El silencio más largo que he vivido en mi vida fueron 12 minutos de silencio, en donde solamente nos veíamos. Y la gente, y cada vez la tensión iba creciendo, hasta que ya no pude. Y yo les dije, bueno, muchas gracias. y Rubén me decía, es que justo ahí iba a empezar algo que quién sabe qué iba a pasar, porque ya incluso tú ibas a perder el control. Pero en el momento en que tú ibas a perder el control, tú no lo quisiste perder. Eso lo recuerdo muy fuertemente, pero a la que iba, por ejemplo, es en esta cosa de la observación de ti, de los desdoblamientos que puedes tener. En una función de Tom Paine en Madrid, en Pradillo, sucedió el terror de Tom Paine, que el hielo se cayera y se rompiera. Además, en un lugar en donde cada hielo nos costaba como 2,000 pesos y donde pues, no era que trajeran 4 o 5 hielos, no, era el hielo de la función y hasta mañana tendrán otro, ¿no? Y entonces se cayó el hielo, se hizo 7, 8 pedazos, y en el momento en que mi mente estaba pensando cómo resolver, por un instante yo me vi siguiendo la obra. O sea, mi mente se quedó atrás del cuerpo. Me vi siguiendo la obra y dije, bueno, pues va, y ya me unía, así que me unía al cuerpo y le seguí, pero eso siguió sucediendo, puesto que yo tenía que resolver la siguiente escena que venía en 7 minutos, cómo la iba a resolver. Entonces mi mente se iba a resolver como, si le hago así, no, si le hago acá, no, pero mejor agarro esto, ya se voy a cambiar tal texto, todo eso al mismo tiempo que mi cuerpo seguía hablando y haciendo todas las acciones. En el momento en que yo decidía, lo voy a hacer así, me escuchaba yo mismo para ver en qué texto iba, para volver a unirme, ¿no? Entonces, estas posibilidades de observar la vida son bien interesantes cuando estás solo en escena, porque eres tú ante la vida, ante el evento, entonces, por ejemplo, ahorita en La piel de Venus,
estamos empezando, hay chicos que están ayudando con sonidos y cosas que son realmente nuevos en teatro, y entonces uno que tiene que meter un teléfono en ciertos momentos, porque me tienen que llamar, pues, desde ya la tercera función, cuarta función, pues, estaba ahí y se quedó jetón, ¿no? y pues a la hora que tenía que sonar el teléfono, pues nunca escondí el teléfono, ¿no? Otra chica que tiene que hacer unos truenos con una lámina, pues también se le fue el pie, etc. Y esto, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en este caso, es todo un grupo de gentes que estamos haciendo la obra, aunque nada más estemos en este caso dos en escena, todos estamos haciendo la obra. Ese entendimiento, pues es como, a ver, todos estamos haciendo la vida de este momento. Si no estamos todos dándole nuestro tiempo y nuestra atención durante las 2 horas, esto se nos muere, ¿no? En el caso de uno solo, está el que mueve las luces. En la autoconfesión, por ejemplo, no tenemos música. El que mueve las luces y yo. En Tom Paine era yo y Miguel. Y las luces también. En la vida muda había música, éramos todo un equipo, ¿no? Que por supuesto, si no entraba la música en el momento en que tenía que entrar, pues yo acá hacía un pinche coraje al mismo tiempo que tienes que seguir actuando y después, ¿qué pedo con esa música, no? Pero se me fue a qué idea estaba queriendo llegar. Respecto a los equipos de trabajo. Sí, que finalmente, o sea, uno está solo en escena, pero siempre hay con alguien que está haciendo por lo menos el iluminador. Cuando la gente, yo la veía y escogía, ¿no? Más o menos tenía una zona en donde decía, ahí me queda bien el trazo, y por ahí escogía. Yo ya había escogido una chica, ¿cierto? No vi sobre esta chica. ¿Tú viste tu mail? No pude. Es que... O sea, conozco las referencias, pero... Hacía un juego yo con alguien del público, y al final la pasaba. Y cuando pasó esto, yo recuerdo perfectamente que volteé y vi la chava que yo había escogido, que todavía no interactuaba con ella, la chava que yo había escogido, no estaba entendiendo. Y otra chava que estaba así en la esquina, vi cómo se le salían los ojos y estaba así de... ¿Preocupación? Sí, yo dije, esta me va a ayudar. Esta sabe que se está dando cuenta exactamente de lo que está pasando y está conectada con que estoy en un pedo. Y tal cual, una chava que puta, o sea, el final ya se lo solté a ella. Ella hizo todo, actuó perfecto. Y sí, o sea, llegué al final así ya de, ya se acabó. Pero pues sí, lo resolví con el cacho más grande que había quedado. Y pues sí, cambiándolo de posición y decir, hubo, por ejemplo, había una parte en donde yo me tenía que deslizar de espaldas, me iba deslizando hacia atrás. Y esa parte, pues lo que alcancé a hacer fue el cacho más grande, pues era un cachito, entonces el recorrido era nada, ¿no? Entonces lo que hice fue más bien ponerme a girar, ¿no? Pero que son ¿cómo se llama? Ejercicios físicos que no has hecho, que no sabes cómo va a pasar, ¿no? Entonces siempre es así como... Y el hielo es un elemento peligroso, ¿no? Así te das un resbalón y si te das un desmayo, pero sí lo resolvimos, afortunadamente. Ok,
El montaje de circo, por los elementos con que cuentan, a pesar de tener un elenco numeroso, podría considerarse una obra unipersonal, digamos, magnificada. ¿Tú lo crees así o cómo definirías la obra de circo? Sí, yo creo que no es un unipersonal. Es el espectáculo que va a ver la gente, que no sucede, es el unipersonal, ¿no? Pero eso no sucede. Y entonces lo que la gente finalmente ve, creo que es un trabajo de conjunto, tanto de más presencias en la escena, como de lo que te decía, o sea, yo en circo hago una pasadita con mi red y atrás me la paso casi como dirigiendo una orquesta, al momento en que bajan las luces, que si se atrasó no sé cuál, estás corriendo para todos lados. Es un ejercicio de presencia distinto, pero no creo que sea, es más, el término unipersonal, yo creo que se niega o se imposibilita en el momento que te digo, finalmente siempre estás dialogando con alguien, aunque sea el de la luz. O sea, si te prende un switch y te lo baja al final, ya hay una relación. Más aún cuando hay un diseño complejo de iluminación. Entonces, algo que a mí en circo, por ejemplo, me pasaba es que yo lo que yo trataba también de abrir en la visión del espectador era justo esos personajes que siempre están, que no se ven y que son parte del teatro y que son los que hacen el teatro. La luz, el tramoya que mueve la vara en su momento, que la sube, que la baja. Metí un personaje técnico para estirar la cuerda, porque esas personalidades, esas presencias están vivas. Y en el caso del circo hay presencias vivas todo el tiempo. O sea, no es lo mismo que una película en donde el proyeccionista le pone y se puede quedar dormido. En el circo no era así. En el circo había una base cinematográfica, pero había un constante movimiento del trabajo escénico, que normalmente la gente piensa que esas presencias no son presentes, porque no se ven, que nada más es la presencia del actor. No, es la presencia de quien lo hace, ¿no? Y que no necesariamente lo tienes que ver. Si tú haces un espectáculo en donde tal cual no pones a nadie en escena, pero mueves un espacio, ¿quién lo va a mover? Sino unas presencias humanas que lo están moviendo en un ritmo y en una organización predeterminada y planeada y justificada y decidida, y que lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y cada día lo vuelven a hacer. Es una programación. Entonces, ese nivel de observación de lo que es la teatralidad, creo que es algo que nos hace, como sociedad teatral, nos hace mucha falta ver, ¿no? Creo que el asunto protagónico que tenemos, ¿no?, es muy fuerte. Y entonces pensamos que
el actor es el centro o el dramaturgo es el centro o el director de escena es el centro ¿no? Pero en realidad hay una cosa más importante que todas esas presencias, que es el evento, que es la reunión de todas esas presencias, observaciones, energías que hacen que ese evento suceda. Y ahí eso es lo más importante, pero nos cuesta trabajo ceder yo lo hice, la verdad. Nos han educado para eso, ¿no? Para hacernos famosos y que la taquilla tenga entradas. Incluso el mismo público, bueno, como paréntesis, sí, porque en la obra de circo, cuando no salías, todo el mundo se empezaba a alterar, ¿no? Claro, sí, no, he escuchado anécdotas buenísimas de gente que entraba en el asunto y estaba ahí, pero al lado tenía alguien que estaba vociferando y decía, no es posible, no va a ser, no, y sí, y el otro así de, por favor, se quiere callar, pero no está pasando nada, ¿no? O sea, y entonces el conflicto se traslada, ¿no? Y eso para mí, en relación a circo, es muy interesante. Y de ahí que yo no quiero que muera el circo, ¿no? Creo que tienen mucho para dar. Ya fue como la sorpresa, digamos, ¿cómo así es este asunto? Entonces ahora creo que la siguiente vez que se presente circo, la gente ya va sabiendo qué va a haber, ¿no? Y entonces desde ese lugar va a poder, creo, pasar a otro nivel de observación y ver el espectáculo que es, y no quedarse en la frustración de no ver lo que quisiera. ¿Crees que en los últimos años ha proliferado la producción de unipersonales? ¿Por qué? Creo que sí, fíjate, siempre ha habido, creo, ¿no? Luego, además el término antes se llamaba monólogos, porque uno hablaba solo, pero el asunto unipersonal como que le dio también una posibilidad más amplia al estar sobre una escena, ¿no? No necesariamente tenías que o estar hablando por teléfono o estar hablando con alguien que estaba en el otro cuarto o para que fuera creíble el asunto y verosímil. Creo que se abrieron más posibilidades y gracias a que se abrieron de pronto más posibilidades de pensar sobre el estar solo en escena, pues creo que fue que se dio una efervescencia mayor del trabajo unipersonal. Creo que sí hay. ¿Y entonces crees que México sí es un terreno fértil para la producción de unipersonales? Pues yo creo que México, cualquier lugar, mientras haya algo que decir, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Así sea un ejercicio personal, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue ahorita su nombre, hace mucho que no la veo. Pero una chica me invitó a una función de un unipersonal que hacía en su casa, en su departamento. Ella te recibía, te ofrecía un té, era para un espectador, ¿no? Ella te recibía, te ofrecía un té, platicaba un rato contigo, y entonces decía, bueno, pues me voy a preparar, en tantos minutos entras. Entonces ella se metía a un cuarto, cerraba, entonces esperabas tantos minutos y de pronto pues ya ibas y entrabas al cuarto y sucedía el evento, que era bien bonito. Y entonces la idea es que tú le decías a otra persona para que fuera a visitar, entonces ya los conectaba e iba a la siguiente persona a ver, ¿no?
Entonces, evidentemente, pues es un evento que no está relacionado con la taquilla ni con la economía, ¿no? O sea, por más que le dieras 1,000 pesos, no era como el asunto, era ocupar un tiempo de relación dentro de una mecánica de relación que nos permite la teatralidad, que no nos da ningún otro arte. Y así te digo, las posibilidades que puede haber pues, son infinitas. Yo le digo a Margarita Sanz que ella debería, ya llevo varios años insistiendo, en que debería armarse un espectáculo para teatro escolar en donde explicara, no sé, una obra de Strindberg, que tiene tal cultura, Margarita, que te explica el porqué de una escena en relación al personaje, ¿no? y su contexto social del personaje, como está escrito, en relación al autor, por qué lo escribió así, quién era el autor, qué vivía, por qué lo había escrito así, en qué contexto social vivía, en qué momento del país estaba, ¿no? Y entonces te va ampliando de tal manera el panorama que entonces tú quieres leer, a mí que no me gusta el muro, dices, wow, ¿no? Eso suena muy interesante. Tú lees la literatura teatral así, y si no amplías tu contexto. Entonces, lo que yo le decía a Margarita es que sería maravilloso que ella platicara una obra, ¿no? Mira, pero te toca genial, ¿verdad? Sí, no tanto que actúe los poderes. De pronto puede hacer un escenito o algo, pero en realidad ella es como una sesión, pero teatralizada, ¿no? Y eso permite pues, unas cosas maravillosas. Los maestros, cualquier maestro de universidad tendría que pensar justamente su actuación, ¿no? Porque eso hacemos, actuamos. O sea, vamos a hablar de ciertas cosas en un lugar específico para alguien específico. Y te vistes de cierta manera para ir a presentarte frente, ¿no? Y entonces, si lo piensas así, pues organizas tu escenario. Es como una representación al final de cuentas. Sí. Una última pregunta. Sí. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a actores o creadores escénicos que se van a aventurar a realizar un trabajo unipersonal? Que se la piensen. No, pues que no pierdan la esencia, que nunca se olviden del principio motor que los va llevando, que no escatimen en nada, que cada ensayo o cada sesión de trabajo la piensen como la función misma, porque el resultado de todas esas sesiones de trabajo, así como dijimos, nuestra vida en este momento somos síntesis de un transcurrir. Creo que una función es la síntesis del transcurrir desde que se pensó en la idea y cada momento, cada hora que se le puso atención a la idea. La calidad de ese trabajo va a terminar siendo el resultado. No es, bueno, todavía el estreno es dentro de 2 meses, entonces todavía voy a echar la hueva, no, porque ya está sumando, ¿no? Y observar, ser muy observadores de sus mecánicas de pensamiento, ¿no? Porque el máximo obstáculo para la realización de un trabajo así es uno mismo.
hay que estar siempre luchando y convenciéndose todo el tiempo. Entonces, de ahí que es muy importante no olvidar la razón y fortalecer la razón. Yo creo que ese sería como mi consejo, y que no tengan expectativas. Puede resultar una cosa, puede resultar, uno nunca sabe. Yo, fíjate que en Circo, por ejemplo, pensé que iba a ser mucho mejor recibido. Digo, fue muy bien recibido, yo estoy feliz con el resultado. Sin embargo, cuando se empezaron a mover esta otra parte, así como de, no, José, yo como que eso no me lo esperaba. Fue así como de, te cae. Pero al mismo tiempo, asumirlo y abrir también el pensamiento y decir, órale, pues entonces están pasando estas cosas. Y ver lo que estás haciendo desde ese otro lugar, es que está haciendo pensar tales cosas que tú no te imaginabas, no esperabas. Entonces, sí, no tener así como una expectativa de va a ser así, bueno, hay que ir relacionándote con la evolución del trabajo. Mismo Circo, yo cuando lo puse en la mesa por primera vez, mi idea era muy distinta. Pero ya después de que lo pones y dices, a ver, ¿tú qué piensas? Tú el otro, ya empieza el caos de las ideas y termina resultando lo que es. Y yo lo veo y digo, me gusta. Es muy distinto a la primera lectura, muy distinto. Pero me parece que está en las manos de todos. Y mi idea está lograda. Pero sí, no tener expectativas, que ese sería el punto, porque luego uno se aferra a ciertas cosas. Trabajar en equipo, eso también es otra cosa importantísima. No pensar que uno las puede todas. Trabajar en equipo, escuchar al otro. Muchas veces hay así que sin mágico de Stanislavski, pero pues decir, si se me ocurre hacer esto, pues sí, lo quiero hacer. ¿Te estás metiendo un pedote? Pues sí, me estoy metiendo un pedote. Ponerle todo lo que tengas. O sea, cuando quieres realizar una idea, ponle todo. Si no, mejor no la hagas. Si vas a decir, ay, no, es que mejor esto, no, ay, es que ya me salió una chamba donde me pagan experimental. Güey, si vas, ponle todo. Si no, espérate que tengas el tiempo o las ganas. No, porque si no, no vale la pena. Si no, mejor dedícate, que también es una de mis reflexiones propias en Circo. Yo llevo muchos años dándole todo al teatro, todo. Yo mismo sigo debiendo dinero de la producción de Circo, ¿no? Pero también para mí fue como una despedida, este clown Augusto que se inmola, ¿no? Para mí también es una especie de acto psicomágico en donde de alguna manera suelto una parte de mí que me ha regido, ¿no? Y quiero permitirle al clown blanco que apareció al final tomar un poco más las riendas del asunto y decir, a ver, necesitamos dinero. ¿Qué cosas vas a escoger? ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Con quién vas a trabajar? ¿De qué manera? ¿No? ¿Dónde vas a invertir? Entonces, empezar a ser también un poco más equilibrado es escucharse a uno, ¿no? Que tiene que ver con la desidentificación que te decía al principio. O sea, si yo pienso, no, es que mi entrega y mi no sé qué es lo que por lo que la gente me reconoce y yo no puedo pensar en que ahora voy a ser un actor que se renta, pues entonces me identifico con el pasado y entonces ese pasado me empieza a regir el futuro, aunque yo no quiera.
Pero en la medida que digo, pues, gracias a que ya hice todo eso, hay gente de televisión, hay gente de cine, hay gente que le gustaría trabajar conmigo. Pues chingón, ahora quiero trabajar con ustedes. Páganme, ¿no? Como decía Circo, me pagan por decir palabras que no son mías. Ajá. Y mientras menos mías me pagan más. Esa frase me mató. Sí, tal cual. Entre menos míos mejor me pagan. Y así es, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, otra vez regresando a tu pregunta del consejo, porque cuando uno quiere hacer, yo creo que hay que tener divididas las cosas. Y eso yo lo pongo en mis talleres desde hace muchos años. Hay un asunto que es tu necesidad de expresión, tu necesidad artística, tu proyecto artístico, digamos, tu proyecto expresivo, que ese es tuyo. Entonces tú lo tienes que pagar, ¿no? Porque es tuyo. Y tú tienes que conseguir el valor para pagarle a otros que quieres que te acompañen en esto, ¿no? Muy distinto a tu oficio. Tú tienes un oficio. Yo puedo actuar, quieres que actúe a Madero, ok, actúa a Madero. Y quieres que actúe a Alexander Casillas, actúa Alexander Casillas, ¿no? Mi oficio. O quieres que anuncie Sony o Nikon, ¿cómo no? Yo lo puedo hacer y te lo puedo hacer chingón. ¿Por qué? Tengo un oficio, yo te lo vendo. Y por eso me vas a pagar, ¿no? Porque muchas veces se confunde. Y entonces pensamos que todo el mundo nos tiene que pagar, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo me entrego tanto, no tengo? Pues es que desafortunadamente así es, y esa es una realidad. Esa es una realidad. Qué maravilla, y ahí yo me considero privilegiado en haber podido sobrevivir sin carencias y cumpliendo mis necesidades básicas durante tantos años, haciendo únicamente lo que yo quería. Es un privilegio. Ahora, de eso a que tengas una cuenta de banco que te respalde a tus 70 años, cuando cumplas 70 años o necesites que te operen de no sé qué, ¿no? Eso sí no existe en mi caso. Entonces, ahorita a mis 50, digo, a ver, creo que entonces necesito pensar en cómo voy a resolver mi proyecto de aquí a lo que sigue. Y ya volteo y digo, puta, pues ya hice todo lo que quise. Ya dije todo lo que quise decir. Y seguramente voy a decir más cosas, ¿no? Y voy a hacer más cosas que quiera. Y no es que uno deje de hacer lo que quiere, porque la verdad a mí actuar me divierte mucho. Estoy actuando en una serie, voy, me divierto mucho, además te encuentras de pronto con actores chidos y compas que dices, ahora le vamos a jugar a toda madre, ¿no? A mí eso me divierte mucho, y que te paguen por eso es un privilegio. Pero la necesidad personal sí cuesta. Y sobre todo si no le entras en la política cultural. Porque también veo a mi alrededor a muchos compañeros que les saben entrar a la política cultural y entonces tienen mucho trabajo de teatro, de arte. Pero en realidad pues es lo mismo que hacer una serie. Producir cosas. Porque este país tiene que tener cultura y teatro. Ojalá hubiera el 15% de lo que se produce de teatro en México, pero que se produjera teatro. Y no que se produzcan telenovelas en el escenario. Que esa es la gran diferencia.